Bueno, en el nombre del Señor Jesús vamos a continuar con el estudio del libro de Apocalipsis y estamos estudiando el capítulo 2. Si ustedes recuerdan, los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis contiene los mensajes dirigidos a las 7 iglesias de Asia Menor, lo que el día de hoy es Turquía. Estos mensajes entregados por el Señor Jesucristo, directamente dictados por el Señor Jesucristo al apóstol Juan, son palabra directa de Dios, del Señor Jesucristo para las iglesias. Y nosotros somos parte de la iglesia del Señor Jesucristo, nos congregamos en iglesias locales y tenemos que tener nuestro corazón dispuesto, nuestros oídos dispuestos, todo nuestro ser para poder tomar esas palabras del Señor a nuestra vida y hacer cambios si es necesario hacer cambio, perseverar en lo que estamos bien, pero debemos identificarnos con los mensajes a estas iglesias, porque no es solamente estudiarlas, sino que tenemos que identificarnos con esto. Entonces, el apóstol Juan las escribió y estos mensajes tienen un formato común que nosotros tenemos que entender porque como vivimos varios siglos después, tenemos otra forma de pensar. Las cartas incluso el día de hoy se escriben de una manera diferente a como se escribían antes. Tienen una descripción del Señor Jesucristo, que se presentan ciertos atributos del Señor Jesucristo. Luego las cartas son dirigidas al ángel de la iglesia y el ángel dijimos que significa mensajero. Y nosotros en el español tenemos la palabra prácticamente transliterada, ángel, que viene del griego angelos. Entonces pasó al español casi igual, por eso que es importante entender que ángel significa mensajero y hace referencia a lo más probable a los líderes o pastores de cada una de las iglesias. En cada iglesia el Señor Jesús declaró tener conocimiento de sus obras, de lo que las personas hacían en ese lugar. Para cada iglesia hay una palabra de elogio y una palabra de reprensión, con la excepción de Esmirna y Filadelfia, que no tienen palabra de reprensión, y de la Odisea, que no tiene palabras de elogio. En cada una de las cartas hay una exhortación para el pueblo que tiene oídos para oír, lo que el Espíritu dice a las iglesias, y para cada una de las iglesias hay una promesa especial para los vencedores. El día de hoy nosotros vamos a estar estudiando el mensaje a la iglesia de Pérgamo. En la iglesia de Éfeso, voy a hacer un resumen muy rápido, nosotros vemos que el Señor elogia a esta iglesia por su arduo trabajo y perseverancia y resistencia de los malvados, pero es reprendida por haber dejado su primer amor. Y se les insta a recordar de dónde han caído, a arrepentirse y a hacer las obras que hacían al principio. A los que vencen se les promete el derecho de comer del árbol de la vida en el paraíso de Dios. Luego nosotros vimos y estudiamos la iglesia de Esmirna. A la iglesia de Esmirna se le consuela en medio de su pobreza y sufrimiento, afirmando que son ricos espiritualmente, aunque humanamente eran pobres a causa del Evangelio. Se les advierte sobre futuras persecuciones y se les anima a ser fieles hasta la muerte, prometiéndoles como recompensa la corona de la vida y la protección contra la segunda muerte. La última vez que enseñé acerca de esto se me quedó en el tintero que la palabra Esmirna en griego es lo mismo que la palabra mirra. Y si usted recuerda, en los evangelios encontramos esta palabra. En Mateo capítulo 2 versículo 11 nos menciona que los magos del oriente trajeron oro, incienso y mirra, o oro, incienso y esmirna, porque es la misma palabra. También al Señor Jesús, cuando estaba en la cruz, se le ofreció vino mezclado con mirra, con esmirna, en Marcos capítulo 15 versículo 23, y en Juan capítulo 19 versículo 39, Nicodemo y José de Arimatea bajaron el cuerpo de Jesús de la cruz y lo envolvieron en un lienzo y añadieron 34
kilos o 75 libras de esmirna o de mirra y aloes. Entonces, mirra era aquella sustancia que se usaba para perfumar, ¿no es cierto?, como un perfume, y también para ungir los cadáveres como una especie aromática. La mirra venía de una resina de un árbol. La mirra, entonces, es una resina con fragancia dulce que para obtenerla las personas cortaban la corteza de un árbol, de cierto árbol, en Etiopía y en Arabia, y con ese fin, cuando ellos la cortaban, le hacían unos cortes, destilaban una fragancia dulce. Por lo tanto, para producir la mirra, la esmirna, el árbol tenía que sufrir. Y recuerde usted que la iglesia de Esmirna era una iglesia sufriente bajo las persecuciones que ellos tenían de parte de la gente del Imperio Romano y también de parte de los judíos que no estaban convertidos a Cristo. Y también vimos en esto, que era algo muy importante que vale la pena destacar, que el Señor no esconde a los suyos el costo que puede llegar a tener el servir a Dios en un mundo que está bajo la influencia satánica. Hay que recordar que en nuestros días, cuando hay muchos predicadores que solamente presentan un mensaje solo de triunfo humano, que niega el dolor y el sufrimiento del pueblo de Dios, hay que tenerlo presente, que el Señor mismo no escondió que para los suyos, para algunos de los suyos, iba a venir el sufrimiento. Recuerde que les dice a ellos que van a sufrir, ellos ya estaban sufriendo, que venía más sufrimiento, ¿ok? Pero que ellos, apoyados en el Señor, iban a salir adelante vencedores y victoriosos. Vamos a orar al Señor para entrar al estudio de la iglesia de Pérgamo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, nos acercamos en este día a ti, que estamos entrando al estudio del mensaje a la tercera iglesia, que es la iglesia de Pérgamo. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que pueda ser un mensaje que venga directamente desde tu trono, que nosotros podamos recibirlo en nuestro espíritu, que tu Espíritu Santo se mueva, se manifieste, nos hable a los que estamos aquí y a aquellos que van a escuchar el mensaje a través del video. Señor, en el nombre de Jesús, rogamos, Señor, que tu palabra, que no vuelve vacía, sea haciendo aquello para lo cual ha sido enviada. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces les invito a abrir sus Biblias en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis y vamos a estar leyendo Apocalipsis capítulo 2 desde los versículos 12 en adelante. Y leo en el nombre del Señor Jesús. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, el primer versículo que leí dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Es decir, escribe al líder, al pastor, al anciano, al obispo, o como se le quiera llamar, aquel que está encargado de la iglesia en Pérgamo. Y le dice, el que tiene
la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿Y quién es el que tiene la espada aguda de 2 filos? De acuerdo al capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 16, cuando nos está describiendo la visión que tuvo el apóstol Juan, nos dice el versículo 16, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces, de la boca del Señor salía una espada aguda de 2 filos. Esta espada es la aguda y poderosa palabra de Dios. Recuerde que Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Así que cuando el Señor habla de la espada aguda, está implicando que el Señor está por confrontar a esta iglesia con su palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no es cierto? Y es más cortante que toda espada de doble filo. También usted puede buscar en su casa Isaías capítulo 11, versículo 4, donde nos habla de esta espada de doble filo. Y en Apocalipsis capítulo 19, versículo 15, nos dice, hablando del Señor Jesucristo, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Entonces tenemos claro que la palabra de Dios que sale de la boca de Dios es una palabra poderosa, es una palabra fuerte, una palabra que tiene la capacidad de cortar, una palabra que tiene la capacidad de confrontar a las iglesias, de confrontarnos a nosotros, porque somos parte de la iglesia. Amén. Y que cuando Él habla de que trae su espada de doble filo sobre esa iglesia, está hablando de juicio, está hablando de como cuando se lleva un caso a la corte. Esa es la palabra de Dios, es serio, es firme, es fuerte. Y nos dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Qué es lo que dice? Yo conozco tus obras. El Señor le dice a la iglesia de Pérgamo y nos dice a nosotros el día de hoy, yo conozco tus obras. Es una tremenda palabra del Señor. Él nos conoce. Él conoce lo que estamos haciendo. Él conoce lo que estamos hablando. Él conoce lo que hacemos cuando nadie nos ve. Él conoce lo que sale de nuestra boca. Él conoce lo que está en nuestro corazón. Aunque nadie lo vea, Él lo ve. Y Él le dice a esta iglesia, yo conozco tus obras. Y continúa diciéndoles, conozco tus obras y conozco dónde moras. ¿Dónde moraban ellos? Donde está el trono de Satanás. Allí moraba, allí estaba esta iglesia, donde estaba el trono de Satanás. Pérgamo era una ciudad muy lujosa y estaba llena de templos a los dioses paganos. Y la mayoría de las religiones paganas se involucraban en una adoración satánica. Y cuando Él está hablando, el Señor les está hablando, les dice, conozco dónde moras, en donde está el trono de Satanás. Ahora yo quiero leerles a ustedes algo para que podamos entender un poco mejor el contexto de esta ciudad. Había una montaña que era una montaña rocosa y arriba de esta montaña a 800 pies de altura estaba situado un altar a Zeus, que era el mayor de todos los dioses griegos. Su altar estaba al borde de la montaña y parecía como un gran trono que tenía como 40 pies de altura. El humo de los sacrificios que se ofrecían allí estaba subiendo todo el día y día tras día. Eso existía allí en esta ciudad de Pérgamo. Ahora, este altar fue trasladado en el año 1879
a Berlín, Alemania. Así que si usted va a Alemania y va a Berlín, usted puede encontrar este altar a Zeus que fue trasladado desde Pérgamo hasta este país de Alemania. Luego, ellos tenían una diosa, Atenea, la diosa griega de la sabiduría, que tenía un templo al lado del altar de Zeus. Había otro dios llamado Dionisio, el dios del vino y del sexo, y tenía un templo allí también. Cuando las personas llegaban a adorar, allí tenían relaciones sexuales con las prostitutas que vivían en el templo. Había otra cosa muy importante, otro dios griego llamado Esculapio, que era considerado el dios griego de la salud o de la medicina, y tenía un templo justo afuera del muro de la ciudad. El símbolo de este dios, yo creo que todos nosotros sabemos, era una serpiente enroscada alrededor de una vara, que hasta el día de hoy se usa en la medicina. ¿Y sabe usted que serpientes no venenosas se arrastraban y se deslizaban dentro del templo? Y las personas enfermas venían a este templo de todas partes del mundo, venían a Pérgamo y dormían en el suelo del templo. Ellos creían que el dios serpiente sanaba a las personas, y estas serpientes, que en ese caso eran no venenosas, se arrastraban y la persona estaba durmiendo allí durante la noche, y ellos, cuando sentían que las tocaba la serpiente, ellos creían que estaban recibiendo su sanidad. Nosotros sabemos hoy en día que ninguna serpiente puede sanar a una persona, pero usted sabe que aún en el día de hoy en la India, yo busqué en la internet, miles de personas adoran a la serpiente, a la cobra, y más de 50.000 personas mueren cada año en la India por las mordeduras de estas serpientes. Bueno, pero también César era adorado allí como un dios. Es más, el primer templo al emperador se hizo allí en Pérgamo, y luego hicieron otro y otro más. Y cada año las personas tenían que venir a ese templo, poner un poco de incienso en el fuego del altar y decir: César es el Señor. Y como los cristianos verdaderos entendían que solamente Jesucristo es el Señor, ellos no lo hacían, y esto les costaba y les implicaba persecución. Entonces, si usted se da cuenta, el Señor les dice a ellos: yo conozco tus obras y dónde moras. Después de lo que yo les expliqué recién, de lo que les leí, nos damos cuenta la idolatría que había en ese lugar de Pérgamo, y la inmoralidad que había, y la mezcla que había entre lo llamado religioso y la inmoralidad. El Señor les dice: yo conozco tus obras y sé dónde moras. Moras donde está el trono de Satanás. Es decir, ustedes como iglesia moran en un lugar difícil, en una ciudad que no está precisamente buscando las cosas de Dios. ¿Y nosotros acaso en este tiempo actual no vivimos como iglesia y no moramos en medio donde Satanás tiene su trono? La palabra dice que el príncipe de este mundo es Satanás. Sé dónde moras, moras donde está el trono de Satanás, pero retienen mi nombre, a pesar de todas las cosas que ellos veían a diario en ese lugar. Ellos retenían el nombre del Señor, es decir, el Señor está destacando, está elogiando eso de esta iglesia de Pérgamo. Les está diciendo: a pesar de todo lo que ustedes viven aquí y ven aquí, y aún de las persecuciones y las dificultades, ustedes retienen mi nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Es decir, ellos retenían el nombre que es por sobre todo nombre, el poderoso nombre del Señor. Recuerde que dice la palabra del Señor a través del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, que Dios le dio al Señor Jesucristo un nombre que es por sobre todo nombre. Y un día al nombre del Señor Jesucristo se va a doblar toda la rodilla de los que están arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua va a tener que confesar que Jesucristo es el Señor. Amén. Que Jesucristo es el Señor. No va a tener que confesar que el emperador, que el César es el Señor, o que este otro Dios es el Señor, sino que Jesucristo es el Señor. Y nosotros tenemos la oportunidad del día de hoy de confesar
voluntariamente, reconociendo que Jesucristo es el único Dios verdadero, que no hay otro Dios fuera de Él. Pero si nosotros no lo hacemos voluntariamente el día de hoy, va a venir un día, va a llegar un día donde forzadamente tendremos que hacerlo. Le dice, pero conozco tus obras y conozco dónde moras. Pero tienes algo bueno, como decimos en inglés, tienen un plus, tienen algo bueno, algo que el Señor destaca, retienen mi nombre. Retengamos el nombre del Señor siempre, en cualquier circunstancia, no nos despeguemos del nombre del Señor. Y le destaca otra cosa importante, y no has negado mi fe. Es decir, se han mantenido fieles ahí, agarrados de la fe en el Señor Jesucristo, de la gracia de Dios. Recuerde que por fe nosotros hemos alcanzado esta salvación tan grande, por fe en el Señor Jesucristo. Y esto no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios, un don de Dios. Se nos presentó el mensaje del Evangelio y nos tomamos de ese mensaje por medio de la fe y alcanzamos salvación. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. A pesar de las dificultades que esta iglesia de Pérgamo estaba teniendo, había retenido el nombre del Señor y no había negado su fe. Y nos menciona que no ha negado su fe, ni aun en los días en que Antipas, dice el Señor está hablando de este Antipas. Usted sabe que no hay mucha información de Antipas en la Biblia, en otra parte de la Biblia. Hay muy poca información y la que se tiene es más bien de acuerdo a la tradición, a lo que se ha informado extra bíblico de aquellos tiempos. Y el Señor le dice, no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Entonces el Señor mismo menciona a Antipas y dice de él que fue su testigo fiel. ¿Y usted sabe en qué otra parte de la Biblia se habla del testigo fiel? En el capítulo 1 del libro de Apocalipsis se menciona de que el Señor Jesucristo es el testigo fiel. Entonces el Señor está compartiendo con este Antipas que murió por causa del Evangelio, está compartiendo este título de testigo fiel. Qué cosa más maravillosa que el Señor menciona a este hombre. Dice, no has negado mi fe ni aún en ese tiempo cuando mi testigo fiel Antipas fue muerto entre vosotros. Este Antipas fue martirizado. Probablemente se piensa que él fue quizás el pastor de la iglesia de Pérgamo. Y la tradición eclesiástica dice que Antipas era un médico y que fue considerado sospechoso de propagar secretamente el cristianismo. Los esculapios, miembros del gremio médico de aquel tiempo, se dice que acusaron a Antipas de deslealtad al César. Y al ser acusado de esto fue condenado a muerte. Y Antipas fue colocado dentro de un toro de cobre que luego fue calentado sobre el fuego hasta que estuvo al rojo vivo. Por lo tanto, ¿se imaginan la muerte que tuvo este testigo fiel, Antipas? Una muerte cruel, pero no negó la fe en el Señor. El Señor reconoce la fidelidad de su iglesia. Si tú eres una persona fiel al Señor, el Señor reconoce esa fidelidad de tu vida hacia Él. Y el Señor la aprecia, la valora. Ante cualquier circunstancia, tú mantente fiel al Señor. No niegues la fe, no importa lo que esté pasando a tu alrededor, no importa si las personas a tu alrededor caminan contigo en el Evangelio o dejan el Evangelio, no importa si tu familia, si tu esposo, si tu esposa, si tus hijos, si tus hijas, si los compañeros de trabajo no quieren caminar contigo este camino de fe, tú sigue adelante, tú sigue fiel al Señor porque el Señor valora la fidelidad. El Señor reconoce la fidelidad de la iglesia en medio de las difíciles circunstancias en que la iglesia se encuentra. Era un hecho
que la oposición no había logrado hacer que muchos de los cristianos allí en la iglesia negaran al Señor o dejaran la fe. Y usted sabe que el enemigo tiene muchas tácticas. Y cuando ve que una táctica no le funciona, viene y busca otra artimaña, otra táctica para atacarlo, para ver si usted deja al Señor, para ver si usted niega la fe. Aquí, ni siquiera cuando Antipas fue muerto, ellos abandonaron la fe. Entonces, ¿qué es lo que vino después de esto? Vino en el periodo histórico de esta iglesia que muchos emperadores habían atacado a los cristianos, perseguido a los cristianos, dado muerte a los cristianos de maneras crueles y violentas. Entonces de repente llegó un nuevo emperador y fue el emperador Constantino, que en lugar de perseguir a la iglesia dijo no vamos a perseguir a la iglesia cristiana, y hizo del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. Y algunos ven esto como algo bueno, pero otros lo ven como algo negativo, porque una vez que el Imperio Romano tuvo al cristianismo como su religión oficial, entonces se mezclaron muchas cosas y comenzó una decadencia moral y espiritual en la iglesia. Bueno, el versículo 14 nos dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Fíjese que el Señor primero elogia las cosas buenas de la iglesia, pero luego les presenta algunas cosas que tiene en contra de ellos. Y cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que ese Señor que le habló a la iglesia de Pérgamo es el mismo Señor que nos habla a nosotros en el día de hoy, en el año 2025. El Señor también nos mira las cosas buenas que tenemos y las elogia, pero también nos dice aquellas cosas que tenemos que cambiar. También nos confronta con aquellas cosas que están mal en nuestras vidas para que nosotros podamos cambiar. Pero Él lo hace con amor y con verdad. Recuerde que hay un proverbio que dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado, y que con el temor de Jehová se apartan del mal los hombres. Entonces nosotros tenemos que aprender esta característica del Señor, que es una característica donde Él no ve solamente lo negativo en las personas, sino que Él ve también las cosas buenas que tienen, y las cosas buenas Él las alaba, las elogia. Pero no por eso deja de decirle las cosas que tienen que cambiar. Y le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. En una iglesia anterior, en el mensaje que el Señor le da a la iglesia de Éfeso, les dice que ellos aborrecen ciertas cosas que son las que Él también aborrece. Pero en este caso, Él les dice, el Señor les dice: ustedes tienen allí a los que tienen la doctrina de Balaam. Y usted en su casa, si quiere entender a profundidad cuál era la doctrina de Balaam, le sugiero que lea el libro de Números, los capítulos 22 al 25. Balaam fue un profeta que prostituyó sus dones. Recuerde que la palabra dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios da dones a los hombres para que sean usados en la obra de Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero hay muchas personas que se desvían y se prostituyen usando los dones que Dios les ha dado para un beneficio propio, personal, particular y a veces incluso económico. Y el Señor aborrece esto. Este profeta Balaam del Antiguo Testamento prostituyó sus dones a fin de ganar dinero, porque el rey Balac, que era de los moabitas, quería que Balaam fuera y diera una palabra profética en contra de Israel. Y Balaam trató de hacerlo porque estaba interesado en el dinero, y trató de hacerlo una vez, dos veces, como tres veces,
y el Señor se lo impidió, incluso en el último momento, Dios usando una mula. El Señor permitió que esa mula hablara y reconviniera a este profeta por su pecado, porque la mula tenía más discernimiento que el mismo profeta. La mula tuvo más visión espiritual, que vio al ángel que estaba allí con una espada para matar, para terminar con Balaam, por ir a hacer lo contrario a lo que Dios le había mandado. Entonces, Balaam estaba tan interesado en el dinero, y como vio que no podía maldecir a la nación de Israel, porque dijo él, nadie puede maldecir al que Dios bendice, pero lo que podemos hacer, dijo, es que logremos que el pueblo de Israel, y esto es lo que él aconsejó a Balac, es que traigamos y mezclemos a las personas, a las mujeres bonitas de tu pueblo, las traigas cerca de allí para que los hombres de Israel las vean y entren en conversaciones con ellas, entren en amistad con ellas. Al final ellos terminen mezclándose, adorando a los dioses paganos y teniendo relaciones sexuales con estas mujeres, es decir, terminen pecando contra Dios. Y si ellos pecan contra Dios de esta manera, entonces el juicio de Dios y el castigo de Dios va a venir sobre ellos. Los hombres israelitas cayeron y se convirtieron, en comillas, buenos vecinos de estas otras personas y comenzaron a comer carne con ellos en los altares idólatras, comenzaron a cometer fornicación como parte de los ritos religiosos en su corazón pervertido para aún recibir la recompensa que le había prometido Balac. Él les pone tropiezo, es decir, le pone la trampa allí para que los israelitas caigan. Era una trampa. ¿Y usted sabe lo que pasó? Producto de eso, lo puede leer en su casa, Números capítulo 25 del 1 al 9, 24.000 personas murieron debido a este pecado, a este acto de desobediencia del pueblo. Dios no estaba jugando. Ese mismo Dios es el Dios que servimos el día de hoy. Es el mismo Dios que nos está hablando el día de hoy. Jesús advirtió ahora a los que estaban en Pérgamo que ellos estaban siguiendo las enseñanzas de Balaam. Es decir, ellos estaban teniendo una mezcla, porque durante este tiempo de persecución, muchas personas, para no perder sus beneficios de trabajo, para no perder los beneficios que les daban a ellos, adorando al emperador, yendo una vez al año, no más que eso, una vez al año, a ofrecer este incienso, muchos de ellos comenzaron a mezclarse. Al cabo de todo decían ellos, bueno, es una sola vez al año, pero tú sabes en tu corazón que tú no estás realmente adorando al emperador, así que anda nomás, ofrece el incienso y di esas palabras de que César es el Señor. Sin embargo, al Señor esto no le gustaba, porque el Señor no comparte su gloria con nadie. Y en el Antiguo Testamento esta gente adoró, hizo mezclas. En el Nuevo Testamento los de Pérgamo estaban manteniendo allí dentro de su congregación a la gente que enseñaba estas enseñanzas de Balaam, las enseñanzas de que no importa, no, las consecuencias de mezclarnos no es importante, al Señor no le importa, pero al Señor sí le importaba. Y por eso que el Señor dijo, no, el cristianismo no puede estar mezclado con el paganismo, no puede estar habiendo una pérdida de la verdadera identidad del cristianismo. El Señor les llamó la atención a la iglesia de Pérgamo, y el Señor en el día de hoy también nos llama la atención a nosotros si nosotros estamos entrando en este tipo de amistad con el mundo, porque dice la palabra claramente en el libro de Santiago que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Ninguno, pues, que quiere ser amigo del mundo se puede mantener en una amistad con Dios. Es algo serio, es algo profundo. Antipas rehusó hacer el acomodo e ir a ofrecer incienso y reconocer a César como el Señor, y murió como un mártir. Pero otros estaban tomando el camino fácil y comenzaron a cooperar con Roma, comenzaron a ir allí a ofrecer incienso. Es más, si usted estudia la historia de la iglesia,
usted se va a dar cuenta que llegó el punto donde incluso empezaron a comprar los certificados que decían que tal persona, el nombre de tal persona, ponga, si usted vivía en ese tiempo, pongámosle su nombre, había ido y había ofrecido este sacrificio. ¿Para qué? Ellos comenzaron a comprar esto para tener en su mano cuando tenían que presentarlos a sus empleadores o a las autoridades romanas, que ellos tenían esto, que ellos habían cumplido con la ley. ¿Se imagina? El Señor acusó a los creyentes de Pérgamo de pecar, de cometer fornicación espiritual, porque la mezcla con lo que no es de Dios es fornicación. Les dice el Señor, si ustedes están reconociendo y diciendo César es el Señor, ustedes están pecando y están entrando en esta mezcla, en esta fornicación espiritual. El acomodo les daba a ellos la bienvenida en los gremios romanos, los protegía de la persecución de parte de Roma, pero ¿sabe qué? Les costaba su testimonio y su corona delante de Dios. Que ninguno tome tu corona, le dice el Señor a la iglesia. Versículo 15. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Cuál era la doctrina de los nicolaitas? No hay una completa claridad respecto a esto. Algunos piensan que la doctrina de los nicolaitas provino a través de uno de los diáconos que menciona la iglesia, uno de los primeros diáconos, llamado Nicolás, y que se había como apartado del camino del Señor y que habían traído esta doctrina de que no importa lo que tú hagas o cómo vivas, al final a Dios no le importa, la gracia de Dios es mayor. Usted sabe que el Señor no apoya eso. En el día de hoy existe una doctrina que se conoce como la hipergracia, donde la gente dice que la gracia de Dios es tan grande que no importa lo que tú hagas porque la gracia del Señor lo cubre todo. Y esto va en contra de la palabra del Señor que nos llama y nos dice que hemos sido llamados para ser santos. Por lo tanto, debemos mantenernos en santidad y procurar la santidad en todo nuestro estilo de vida. Otros, tomando de que Nicolás significa conquistador, dominador de pueblos, de que se metieron dentro de la iglesia gente que manipulaba, gente que controlaba a la grey, al pueblo de Dios, y los llevaba a hacer cosas que no agradaban al Señor. Sea lo que sea, una cosa es clara. El Señor, cuando le habla a la iglesia de Éfeso, les dice que ellos aborrecen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo también aborrezco. Pero aquí el Señor les dice que ellos retienen la doctrina de los nicolaitas y que el Señor aborrece eso. ¿Por qué? Porque Él aborrece esa falsa doctrina. Versículo 16. Por tanto, aquí viene la palabra del Señor, el consejo y la exhortación de Dios. Arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Y cuál era la espada de la boca de Dios? La palabra de Dios, que era una espada de doble filo. Entonces le dice, a causa de esto, de que retienes estas cosas, estas doctrinas falsas, los llama a un arrepentimiento. Y donde quiera que nosotros estamos, cuando estamos mal con el Señor, cuando estamos en pecado contra Dios, cuando estamos reteniendo las doctrinas que nos llevan a apartarnos del Señor, el Señor nos llama a un arrepentimiento. Así que donde quiera que nosotros estemos, aquí en la iglesia del Señor, o donde quiera que tú estés escuchando este mensaje, si tú tienes en tu vida cosas que el Señor te está hablando, donde te están mezclando, estás entrando en una fornicación, ya sea literal, física o espiritual, el Señor te llama a un arrepentimiento. Si tú estás entrando en una mezcla de la doctrina del Señor que nos llama a la santidad, a una doctrina donde te dice que puedes vivir como quieres, el Señor te está llamando a venir a un arrepentimiento genuino, porque si no, como le dijo a la iglesia de Pérgamo, nos dice a nosotros también, si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ti. Recordemos que el Señor, que castigó severamente al pueblo de Israel, y vimos que más de 20.000 personas murieron a causa de esta mezcla que había
forjado que había recomendado Balaam que se hiciera. Murieron más de 20.000 personas, fue una acción drástica. Ese mismo Dios que castigó a Israel es el Dios de la iglesia, es el Dios de la iglesia del día de hoy. Y el Señor nos dice, si estás en este pecado, si estás mezclándote, si estás adorando ídolos, otras cosas que no son Dios, si estás aceptando en tu vida cosas que no agradan al Señor, arrepiéntete. ¿Por qué? Porque en ese tiempo murieron a espada. Usted lo puede leer en Números capítulo 31, versículo 8. Pero el Señor le está diciendo acá que más que temer la espada humana, nosotros tenemos que tener un temor de la espada que es la palabra de Dios. Esa es la verdadera espada que tenemos que temer. La espada de la palabra de Dios. Antipas no tuvo temor, por así decirlo, del castigo romano, de la espada romana. Pero nosotros tenemos que tener temor de la palabra de Dios. Es más, el Señor Jesucristo en los Evangelios dijo, no teman a los que matan el cuerpo. Tengan más bien temor de aquel que puede enviar el cuerpo y el alma al infierno. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti y pelearé contra ti con la espada de mi boca. ¿Usted sabe lo que es que el Señor pelee contra nosotros? Porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y si no hay arrepentimiento, viene el juicio de Dios. Los creyentes hoy en día también enfrentan la tentación de procurar su avance personal mediante acomodarse a las cosas impías de este mundo. Pérgamo significaba una alianza. Pérgamo significa estar casado con. Y nosotros estamos casados, desposados como iglesia del Señor con Cristo. Y debemos mantenernos puros, porque en la Biblia, en Apocalipsis, se describe más adelante al sistema de este mundo como una prostituta que se mezcla con todos. Sin embargo, la iglesia del Señor es presentada en las Escrituras como una esposa pura. Así que la congregación, la iglesia del Señor debe mantener esa pureza. El Señor no ha cambiado, Él sigue teniendo su espada de doble filo para cortar cualquier actitud pecaminosa que compromete el testimonio de su iglesia. Esto es una tremenda verdad de la palabra de Dios que nosotros hemos estado viendo en el día de hoy en el país de los Estados Unidos, cómo el Señor ha estado exponiendo a aquellos ministros del Señor. Porque yo creo sinceramente que el Señor, antes de exponer cosas, llama a la iglesia a un arrepentimiento. El Señor llama a las personas a un arrepentimiento y les da tiempo para arrepentirse, pero si no hay arrepentimiento viene la exposición. Por eso que es necesario que nosotros como creyentes nos arrepentamos. Versículos 16 y 17 dice así, y con esto ya voy terminando. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Antipas había sentido la espada de Roma, pero la iglesia de Pérgamo, si no se arrepentía, aquellos que estaban allí iban a sentir la espada de Cristo, que es la palabra de Dios. Aquí el Señor les dice que se arrepientan, porque si no viene juicio. El versículo 17, el que tiene oídos, oiga. Todos los mensajes que el Señor le da a las iglesias terminan con esto. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le iba a dar el maná escondido. Usted sabe que el maná era la provisión divina que Dios les dio a los israelitas durante el tiempo que ellos estuvieron en el desierto, Éxodo capítulo 16. Pero aquí el Señor les está diciendo que aquellos que oigan este mensaje y que venzan a todas estas tentaciones del mundo, a todo este estilo de mezclarse con las cosas del mundo, el Señor les iba a dar este maná
escondido, el Señor les iba a dar este sustento espiritual. Este era el sustento verdadero en el que ellos tenían que alimentarse, en el que ellos tenían que tener banquetes. Y también les dice que a los que venzan les va a dar una piedrecita blanca. Esa piedrecita blanca iba a llevar un nombre. En aquel tiempo, esa piedrecita blanca se les daba a aquellos que vencían, que en un juicio, en una corte, eran declarados inocentes, se les daba una piedrecita blanca. Pero también se les daba una piedrecita blanca a aquellos que vencían en las competencias y que podían entrar a un banquete que venía después. De cualquier manera, esta piedrecita blanca representa en un sentido espiritual que el Señor nos ha declarado justos por la fe en Cristo y que nos invita a participar del banquete espiritual. Ese banquete que Él va a tener con todos aquellos que son vencedores. La piedra blanca era una piedra de aceptación y le daba un nombre. Ese nombre solamente lo podía saber aquel que lo recibía. El resumen de esta iglesia es que el Señor se presenta a sí mismo como el que tiene la espada aguda de doble filo. El Señor alaba a esta iglesia porque a pesar de vivir junto al trono de Satanás, habían sido fieles, habían retenido su nombre, no habían negado la fe, pero les dice que el problema de la iglesia era que toleraba a aquellos seguidores de Balaam y a los nicolaitas que mezclaban las cosas de Dios con las cosas del mundo. Y les da la solución: arrepiéntete. Les da una advertencia que si no se arrepienten va a pelear contra ellos con la espada de su boca, y les da las promesas que los vencedores comerán del maná escondido y recibirán una piedrecita blanca con un nuevo nombre escrito en ellas. Amén. Así que el Señor nos ayude a nosotros para que nosotros podamos permanecer fieles al Señor en medio de la persecución, no contaminarnos con el mundo, sino que buscar la santidad de Dios. Amén.